Muy bien, entonces vamos a seguir con el tema que teníamos, que era el de carbohidratos, y habíamos quedado ya viendo los disacáridos, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, pues eso significa que son dos azúcares juntos, enlazados mediante un enlace glicosídico. Entonces, una de las cosas que uno siempre debe ver aquí, ¿cuál es? El punto de unión entre ellos, porque eso es lo que nos va a decir, ¿verdad? Cómo es ese enlace glicosídico. Y bueno, aquí ya nos están diciendo que esta era la galactosa, que este azúcar de la derecha, es la glucosa. Y entonces ubicamos primero el carbono anomérico de los dos azúcares. Y por ejemplo, en la galactosa sería ese, ¿verdad? Que lo diferenciamos porque tiene que los dos oxígenos enlazados. Ahí ya eso es evidente que es que el enlace glicosídico. No hay cómo perderse. Y bueno, en función de ese enlace glicosídico nos damos cuenta si están enlazados mediante qué o usando qué, el anúmero alfa o el beta. En este caso, el enlace, como ven, va hacia arriba, está ecuatorial, en la misma dirección que este otro, que es donde está el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, como están del mismo lado, quiere decir que el enlace es beta. Ya sabemos que si hubiera estado hacia abajo, en este caso que axial, hubiera estado opuesto al carbono 6, por lo tanto hubiera sido el anúmero alfa. Y luego, por este otro lado, en la glucosa, ¿cuál es el carbono anomérico? Bueno, muy bien, me fijo en cuál carbono tengo enlazados dos oxígenos también. Ok, ¿cuál sería? Sería este de aquí. Entonces, muy bien, vean la forma de este enlace. Alguien diría que es como un rabito de un cerdo, otra persona diría que es un resorte. Eso lo que indica es que el enlace podría ¿qué? Ir hacia afuera o hacia adentro. O sea, tenemos una mezcla, los dos. No nos están indicando la estereoquímica en ese carbono, ¿verdad? Y ya sabemos que eso puede ser el anúmero alfa o el anúmero beta también. No nos están indicando cuál de los dos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dicen que está ni ecuatorial ni axial, ¿verdad? Sino que están usando ese símbolo, ¿verdad? Que significa que tenemos los dos ahí, o puede ser cualquiera de los dos. Entonces ahí no sabemos cuál es el anúmero. Pero lo que sí sabemos es que en el caso de la lactosa, que es un disacárido, la D-galactosa está unida a la D-glucosa mediante un enlace glicosídico del tipo beta-1,4', porque se le está dando la numeración principal a la galactosa. Ahora, ¿cómo es que la gente se dio cuenta dónde estaba el enlace glicosídico? Bueno, usando reacciones. Y aquí lo tenemos. Ahí tenemos la muestra. Está el disacárido, lo hacen reaccionar con un exceso de yoduro de metilo. Da la casualidad que en óxido de plata
Entonces, ¿qué es lo que espero yo ahí? Analizo el compuesto. Ya ustedes saben que uno lo primero que busca, ¿qué son? Reacciones ácido-base. Y al final habíamos hablado de que todo se traduce prácticamente como a dos cosas: densidades de carga negativa, densidades de carga positiva. Porque eso iba a decirme qué o quién iba a buscar a quién, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las condiciones son ¿cuáles? Un grupo metilo con esto. ¿Cuáles son las características de ese reactivo? Las características de ese reactivo son ¿cuáles? Esto y esto. Y además que el yoduro es un muy buen grupo saliente. Y en este caso, ¿qué tengo? En el caso del disacárido, ¿tengo algún nucleófilo? ¿Tengo algún nucleófilo presente? Los hidróxidos. Los hidroxilos, exactamente. Los hidroxilos. Entonces, claro, yo esperaría ataque nucleofílico. Entonces, vean que dice exceso, o sea, no me va a faltar yoduro de metilo. ¿Y qué sucede al final? Todos los hidroxilos terminan metilándose. Como ustedes ven, absolutamente todos se metilaron, todos los que habían. Y después someto eso ¿a qué? A una hidrólisis, ¿verdad? A una hidrólisis, que una hidrólisis normalmente es medio, puede ser en algunos casos solo agua, pero a veces ocupamos que algo que nos catalice la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Las condiciones son tales que, ¿qué? Rompo el enlace glicosídico que está aquí, ¿verdad? ¿Y que es de qué tipo? Del tipo beta, porque él está ecuatorial viendo hacia arriba en la misma posición que este, viendo hacia arriba, es beta. Y aquí este es el otro carbono anomérico y este es el carbono 4, ¿verdad? De este otro azúcar. Entonces el enlace es beta 1,4, prima, ¿verdad? Si se quiere diferenciar las numeraciones. Se rompe el enlace glicosídico. Entonces, ¿qué sucede? En el punto de unión, donde estaba el enlace glicosídico, me va a quedar el hidroxilo por un lado y por el otro lado también el hidroxilo. Porque recuerden que este compuesto está en equilibrio ¿con qué? Con la cadena abierta, ¿verdad? Ese compuesto que vemos ahí, esa galactosa que es al final, esconde un aldehído, ¿verdad? Estamos hablando de esto, ¿verdad? Y todo lo demás es igual, ¿verdad? Eso sería. Está en equilibrio con la cadena abierta. Por eso cuando forma el anómero no se sabe cuál de los dos está, porque se puede cerrar, ya lo habíamos visto, de un lado o de otro, de tal manera que podemos tener el alfa o el beta.
y se libera el otro azúcar. Entonces, donde estaban enlazados, quedan los hidroxilos libres. Entonces, ya se sabe cuál es el punto de unión. Lo que se hace es revisar espectroscópicamente en qué posición están esos hidroxilos. Y así se sabe que efectivamente estaban en esas posiciones, porque son los dos hidroxilos libres que se encuentran después de haber realizado una reacción donde había metilado todos los hidroxilos. Y vean el nombre. Entonces me están diciendo 2,3,4,6, tetra 4 guión O de qué? De que es un O-glicósido. Metil galactosa. Bueno, o más bien en este caso, esa O está significando que todos los metilos, mejor dicho, están en los hidroxilos. Metil galactosa. Y en este otro caso, igual, 2,3,6-tri-O, que está metilado en los oxígenos, metilglucosa. Entonces, esa es la forma de cómo se dieron cuenta, o se podría uno dar cuenta, dónde está el enlace glicosídico en este tipo de compuestos. Vean que a veces es necesaria no solamente que la espectroscopía, sino realizar algunas reacciones para conocer las estructuras de los compuestos. Ok, ahí puse otro, dice, la sacarosa para escribir la estructura. Entonces, necesito que nos pongamos de acuerdo y escribamos la sacarosa con esa información que está ahí. Dice que está compuesta por la glucosa y la fructosa. Esos códigos de 3 letras, bueno, o 4, o esos códigos que están usando ahí, se utilizan para indicar el carbohidrato, perdón, e incluso me dicen, por ejemplo, hay toda una nomenclatura que me está diciendo ahí que esa glucosa está en forma de piranosa y que la fructosa está en forma de furanosa. Y luego me está diciendo, ok, el enlace glicosídico es alfa 1, beta 2. Ya me está diciendo cómo están enlazadas entre sí la glucosa y la fructosa. Entonces, la estructura, si ustedes recuerdan, de la clase anterior, nosotros habíamos visto la estructura de la glucosa, ¿verdad? Y de hecho habíamos visto una reacción donde habíamos transformado mediante condiciones básicas a la glucosa y la habíamos transformado en fructosa. Entonces, la cadena abierta de la glucosa es esta. Hidroxilo acá, acá, esto, hidrógeno, hidrógeno. Que no se nos olvide, ¿verdad? La serie D, esa sería la D-glucosa.
¿Y la fructosa cómo era? La fructosa, la diferencia es que en lugar de un aldehído, lo que tengo es una cetosa. Y toda la estereoquímica de los demás hidroxilos es igualita. De hecho, eso es una forma de acordarse. Uno se aprende de memoria la glucosa, cómo va, que es una aldosa, bueno, una aldohexosa. ¿Se acuerdan cómo van los hidroxilos? Y sabiendo cómo reacciona, uno se acuerda, la fructosa era nada más que un isómero. Una era un aldehído, la otra es una acetona. Y la acetona estaba en la posición 2. Todo lo demás es igual. Entonces uno empieza a acordarse de los demás, ¿verdad? Entonces, esos son los dos carbohidratos que debe unir. Ahora, la glucosa normalmente está como una piranosa y la fructosa como una furanosa, o sea, un ciclo de 6 miembros piranosa y un ciclo de 5 miembros furanosa. Entonces ya yo sabía cómo era la cosa, ¿se acuerdan? Ya yo sabía que lo que va a la derecha va hacia abajo, lo que está a la izquierda hacia arriba, entonces era muy sencillo ubicarlos. Entonces tenía un hidroxilo, en el segundo hidroxilo, en el tercero un hidrógeno, que es un H. El que sigue va hacia abajo. Así estaba, ¿verdad? Y me dice que es un enlace glicosídico alfa 1. Ok, para que sea alfa, ¿dónde debe ir? ¿En esta posición hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Porque tiene que estar opuesto al carbono 6. Hacia abajo. Esa así debería estar escrita de una vez la glucosa en forma de piranosa. Y ya sabemos que la fructosa, que la vez pasada habíamos hecho un ciclo también de 5, ¿se acuerdan? Lo habíamos cerrado. Es prácticamente la misma cosa. ¿Cómo ubicaría ahí? Los hidrógenos. Bueno, me dicen que es beta 2. Entonces, para que sea beta, quiere decir que ese carbono anomérico, ¿verdad? Que sería ese en ese caso, el enlace tiene que ir entonces viendo hacia el mismo lado o hacia el lado opuesto del carbono 6. Vean que ese es el carbono 6, ese es el carbono 5, el 4, el 3, el 2. Entonces, ¿el hidroxilo debe ir hacia arriba o hacia abajo?
si es enlace beta. Hacia arriba. Hacia arriba, entonces debería venir aquí. Y el carbono 1 va hacia abajo. 1. Y ahí están las numeraciones. Las voy a poner diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque se cerró de aquí. Vamos a poner estos que faltaban. De aquí a aquí, ¿verdad? Para formar el ciclo de 5. Y si me voy para atrás, si ese es el carbono 6, el carbono 5 es este, que es donde se enlaza, o sea, va para acá, esto. El carbono 4, el hidroxilo está a la derecha, tiene que ir hacia abajo. Quiere decir que aquí va el hidrógeno. El carbono 3 va hacia arriba, ¿verdad? Y ya el 2 y el 1 ya los tenemos ahí. Entonces, quiere decir que tiene que estar enlazado ¿de qué forma? Este en alfa y este en beta. ¿Verdad? Ya los ubicamos como son. Entonces, ahora lo que tengo es que acomodarlos. Voy a aprovechar la tecnología y dado que ya los escribí, voy a ubicarlos para que los podamos ver. Está bien. Vamos a borrar esas flechas. Voy a borrar el enlace, más bien el hidroxilo de aquí y el de aquí porque es del 1 alfa, aquí está, 1 alfa, beta 2. El 2 está aquí y el 1 está aquí, ¿verdad? Están en alfa y en beta. Entonces lo que hago es tirar la línea y ahí está el enlace. Como están tan cercanos, pues, o más bien tengo mucha cosa ahí, por eso tiré esas líneas de esa forma. Voy a poner el OH para acá. Entonces, este que acabo de dibujar así es el enlace glicosídico. Y entonces, esto que tengo aquí sería la fructosa, la sacarosa, perdón. Fructosa es esta, el anómero beta, la glucosa es esta, el anómero alfa, y entonces queda en esa posición el oxígeno. Voy a poner mejor esta. El oxígeno. Entonces vean que aquí las escribí en estructuras de Howard. Aquí estaban en sillas, igual, solo que aquí, entonces usé las típicas sillas con axial, ecuatorial, ¿verdad? Y en este punto, ¿qué sucede? El enlace glicosídico es beta 1, o sea, de un carbono anomérico, de la galactosa, al carbono 4 del otro azúcar, es decir, de la glucosa. Entonces, aquí tiene esto libre y esto ya yo sé que representa ¿qué? Un aldehído que está ahí escondido, ¿verdad? Entonces, este de aquí es un azúcar reductor, de acuerdo a lo que vimos previamente. ¿La lactosa es un azúcar reductor, sí o no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo era la definición de azúcar reductor?
Que al menos alguna parte de la molécula debería tener un carbonilo intacto, que sería la molécula de glucosa, que esa no se encuentra en, en, en cetal Ajá, entonces como el enlace glucósico. ajá, que haya un carbonilo, pero ese carbonilo por fuerza tiene que ser un aldehído, ¿verdad? Para que pueda eh, em, para que pueda reaccionar y porque él se va a oxidar, ¿verdad? Es un azúcar reductor porque reduce a la otra especie con la que tiene la reacción redox, pero él se oxida, entonces tiene que ser un aldehído. En este caso de la sacarosa, ¿dónde están los carbonos anoméricos? Que es donde yo supe que antes había un carbonilo. Bueno, aquí había, en este caso, en el caso de la glucosa, ahí es donde hubo un aldehído, ¿verdad? Aquí está. Pero ya está formando un glicósido. Ya tiene un acetal. Los acetales no podrían oxidarse ni reducirse. Los hemi sí, porque acuérdense que el hemi acetal está en equilibrio con la estructura de cadena abierta. Aquí ya la glucosa está formando un acetal. Por lo tanto, el aldehído en potencia que hubiéramos tenido aquí en este carbono ya no está. Entonces, esta parte de la glucosa no podría reaccionar. ¿Y qué pasa con la fructosa aquí? El carbono anomérico, ¿cuál es? El 2. Y resulta que el carbono 2 en la fructosa, ¿qué es? Es una cetona. No podríamos oxidarla. Pero además, esta cetona está como un acetal también. Aquí está. Este oxígeno tiene un grupo R, este oxígeno tiene un grupo R aquí arriba también. También entonces está como un acetal. Por lo tanto, aunque hubiera sido un aldehído, tampoco podría reaccionar. Entonces, ¿será esto un azúcar reductor? La sacarosa, el azúcar de mesa. Pues no, no tiene un aldehído libre para que pudiera reaccionar. Entonces, así como la lactosa, ¿verdad? Que aquí vimos este disacárido, la sacarosa, que es muy conocida por ustedes, hay un montón de disacáridos. En el libro les hablan ahí de otros, déjenme ver cuáles otros les mencionaban, la celobiosa, la maltosa, si no me equivoco, y hay otro montón. Pero digamos que más conocidos para nosotros, ni se diga la sacarosa y también la fructosa. ¿Ok? Vámonos a estas moléculas. Vean que aquí, vámonos aquí primero. Amilopectina y glucógeno. Resulta que los animales guardamos glucosa cuando la tenemos en exceso como glucógeno. La guardamos en los músculos, la glucosa que está ahí como un glucógeno. ¿Qué pasa? La utilizamos para energía, ¿verdad? Sí. La que guardamos en el hígado
es la que ocupamos para en caso de que no recibamos suficiente carbohidrato de la alimentación, el cuerpo empieza a coger el glucógeno que está en el hígado y empieza a liberar glucosas. Y de esta forma se guarda como un polímero. En cambio, digamos, las plantas almacenan la glucosa en forma de almidón. Aquí está la estructura a grandes rasgos. Y el almidón ya uno sabe que está constituido por dos polisacáridos, uno que es la amilosa y otro que es la amilopectina. Esos dos polisacáridos juntos son el almidón. Entonces, la amilosa tiene una estructura como esta. Es decir, lineal. Todas las glucosas están enlazadas y aquí lo vemos. Si definimos los enlaces, o más bien los carbonos anoméricos en cada lugar, nos damos cuenta que están unidos. Cada glucosa, desde el carbono 1 al carbono ¿qué? Al carbono 4 de la otra. Entonces, están unidos a través de un enlace glicosídico que sería un enlace ¿de qué tipo? Va hacia abajo y esto va hacia arriba. Son opuestos, entonces es un enlace del tipo alfa, ¿verdad? Es un enlace alfa 1,4 glicosídico entre las glucosas. Y el polímero es enorme, pero es lineal. En cambio, la otra molécula que tiene el almidón, que es la amilopectina, observémosla aquí. Ahí está. Tiene su cadena lineal, que también está enlazada mediante enlaces glicosídicos 1,4, ¿verdad? Ahí están. Vean que este es opuesto a este. Perdón. Están opuestos, ¿verdad? Entonces, este está opuesto al del CH2, al carbono 6, entonces es alfa. Los enlaces son glicosídicos 1,4, pero normalmente cada, bueno, no recuerdo ahorita cuántas unidades de glucosa presenta una ramificación. Véanla aquí, donde este sería el carbono 6 de esta glucosa, ¿verdad? Donde hay un enlace de qué tipo. Vean que esto va para abajo, este es el carbono anomérico, el carbono 1, este está para arriba. El enlace es alfa también, entonces están enlazados mediante un enlace glicosídico 1,6. Entonces al final, la estructura de ella, ¿cómo es? Es como esto que tenemos aquí. Tiene ramificaciones. Aquí va la cadena que podríamos decir principal con enlaces 1,4 y cada cierto tiempo presenta una ramificación. Ahí está, presenta una ramificación que a su vez presenta una ramificación. En cambio, vean que el glucógeno es más ramificado. ¿Verdad? Entonces, ese es como almacenamos glucosa. Los animales, las plantas, por ejemplo, cuando hay un exceso, lo guardan de esa forma, mediante sus polímeros. Aquí tenemos otro ejemplo de otro polímero. Vean ahí cuál es la diferencia
con respecto al almidón. En el almidón los enlaces glicosídicos eran alfa 1,4. Y vean aquí, va hacia arriba, este es el carbono anomérico, ¿verdad? Este va hacia arriba y el carbono 6 también está hacia arriba. Entonces son beta. A diferencia del almidón, aquí tenemos enlaces beta 1,4. Y esa forma diferente de enlazarse hace que, ¿qué? Que las cualidades de una u otra sean diferentes. ¿Verdad? Ya nosotros vemos la celulosa, que diferente es al almidón. Vean, por ejemplo, este otro polisacárido. En este caso, ¿cuál es este? La famosa quitina, que ¿dónde la encontramos? ¿Dónde En está? insectos. En los insectos, exactamente. Es lo que hace, o sí, lo que hace el exoesqueleto de los insectos es quitina. Y vean la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Eso es un azúcar. Lo que pasa es que es un aminoazúcar. Si buscamos el carbono anomérico, ¿dónde está? Muy fácilmente lo vemos. Es aquel que tiene los dos oxígenos. Ahí está. Y es de 6 miembros y como está enlazado, ese es mi carbono 1. Ese enlace está hacia arriba, este enlace está hacia arriba, quiere decir que es beta, el enlace glicosídico. Y en el carbono 2, vean lo que tiene. El oxígeno fue sustituido por un nitrógeno, que está a su vez, ¿qué? Acetilado. Y esos cambios, ese tipo de enlace glicosídico con esa acetilación en el carbono 2 y cambio de oxígeno por nitrógeno, hace que la quitina sea lo que observamos. Y de nuevo, es un polímero, son enormes, ¿verdad? Imagínense que podemos estar hablando de 10 a la 6 glucosas en la amilopectina. Y ustedes han visto, hay diferentes tipos de almidones. ¿De qué dependen? De la ramificación y la extensión de la cadena. La ramificación de la, ya vimos, de la amilopectina era menos frecuente que la del glucógeno, que es así, recuerdo, es cada casi 10 unidades de glucosa. Aquí en la celulosa no tenemos ramificación, ¿verdad? Todo es lineal. Aquí en la quitina tampoco. ¿Cuál sería la forma de llegar y separar estos enlaces glicosídicos? Bueno, ya ustedes saben, ocuparíamos condiciones ácidas y definitivamente, ¿qué? Calentamiento para separarlas. Son muchísimos enlaces glicosídicos.